Pues, bueno, ya. Espera. Fue el comentario más raro. Hola, hola. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. No hay problema que esté conectado desde el celular, ¿verdad? No. ¿Será que le puedes poner de manera horizontal para que quede bien para el video? A ver si funciona. ¿Sí? ¿No está muy bajo? No. Ya. Bueno, eso depende un poco de ti, pero yo te veo bien, realmente. Ya. Ya, solo dame un segundo para empezar a grabar ya. Muchas gracias, Fernando. A ver. Ya. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo has estado? Muy bien. Sí, mi nombre es Nicolás Zúñiga, qué gusto. Soy periodista de UTLA Channel. Estamos haciendo una nota justamente acerca de este tema de que se firmó este decreto nuevo ayer, bueno, hace un poco referencia al uso progresivo de la fuerza por parte de los policías y militares. Entonces, queríamos saber un poco tu opinión. Desde un punto de los derechos humanos. Y bueno, o sea, mi primera pregunta sería, ¿cuáles crees tú que son las consecuencias de este uso progresivo, o sea, un poco en la sociedad ecuatoriana? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Eh, Pues sí. Primero es importante mencionar como antecedente de que la ley de uso progresivo de la fuerza fue un punto muy álgido de deliberación democrática entre organizaciones de derechos humanos, el mismo Estado, instituciones de seguridad e inclusive organismos internacionales de derechos humanos. Y que inclusive esa misma ley tiene nudos críticos que en la práctica pueden ser potenciales violaciones de derechos humanos. Sin embargo, se crearon mecanismos suficientes para evitarlos y también para asegurar una rendición de cuentas y una investigación debida, ¿no? Entonces, digamos, fue un punto neutral en donde los espacios que discutieron de la ley acordaron en aprobarla. Y nos toma por sorpresa que el decreto ejecutivo que emitió el presidente Lazo, donde emite el reglamento de la ley de uso progresivo de la fuerza, se desvirtúa, se aleja un poco de las reglas básicas que ya instauró la ley. Entonces, no solamente es peligroso para la democracia, sino que también es ilegal. Un decreto ejecutivo que constituye un reglamento no puede irse en contra de reglas básicas que establece una ley.
Y aquí voy a enmarcar dos cosas concretas. Primero, a propósito del artículo número 6, que habla de la materialización del acto ilícito, que lo deja en conceptos muy vagos, ¿no? Y esto se suma a ese discurso punitivo y antitécnico que el presidente ha venido tomando en materia de seguridad desde que se conformó como gobierno. Y lo segundo es a propósito del derecho a la manifestación y protesta. Habla acerca de requisitos, de permisos, de manifestaciones violentas, de capacidad para reprimir o desarticular, del uso de animales adiestrados. Entonces, son cosas que ya se discutió ampliamente en el desarrollo de la ley y que se observa inclusive estándares internacionales de derechos humanos. El decreto que emite el reglamento es potencialmente inconstitucional, pero también es ilegal. Vuelvo y repito, un reglamento no puede irse en contra de reglas que ya establece una ley. Y la ley de uso progresivo de la fuerza, primero, reconoce a la protesta social como un espacio de protección, en donde la Policía Nacional interviene, por supuesto, pero para proteger. Sin embargo, el decreto que emite el reglamento señala una serie de requisitos. Primero, eh, para que una manifestación tenga protección por parte de la Policía Nacional. Eso no puede caber en un Estado constitucional. Yo no puedo pedir permiso para que velen o protejan por un derecho. La Policía Nacional y cualquier integrante de la fuerza pública tiene la obligación de garantizar de oficio la protección de ese derecho. No tengo que poder pedir permiso o enviar una solicitud para que protejan una manifestación. Y lo segundo son estos conceptos vagos y ambiguos de la definición de una protesta violenta y señalan como requisito la restricción o la vulneración del derecho a la movilidad. Entonces, toda protesta social va a ser una manifestación violenta a criterio de ese reglamento. Eh, en los estándares internacionales de derechos humanos señalan que sí, que una manifestación puede ocasionar restricción a movilidad humana de otras personas o incluso de carros. Pero en este ejercicio de ponderación, la manifestación social pacífica se prioriza por encima de esa movilidad humana habitual. Entonces, ahí hay dos, digamos, objetos claramente inconstitucionales, ilegales y que potencialmente pueden ser herramientas para reprimir manifestaciones sociales. Pero aquí las instituciones del Estado tienen que también aplicar la ley. Y la ley es la ley de uso progresivo de la fuerza, que reconoce que la manifestación es un espacio donde se tiene que proteger y no reprimir. ¿Consideras entonces que este cambio va a ser positivo a largo plazo o, bueno, creo que consideras que va a ser un poco negativo? ¿Podría explicarme un poquito del por qué? Bueno, primero, a propósito de el uso progresivo de la fuerza pública para poder enfrentar la criminalidad, son reglas que ya está establecido en el Código Orgánico Integral Penal, que ya lo ha debatido y aprobado ampliamente la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Y aparte existen estándares internacionales que la policía ya conoce, ¿no? Esto es una falsedad de que faltan leyes para que la policía pueda hacer su trabajo. Las leyes ya están, han sido aprobadas durante años. Sin embargo, es una especie de cortina de humo que está intentando posicionar el gobierno para no reconocer que no tienen la capacidad para poder enfrentar la inseguridad que vive el país. Y bajo este discurso de más policías, más armas, menos restricción para activar el uso del arma letal, eso a largo plazo va a ocasionar múltiples masacres, más violencia y por supuesto graves violaciones a derechos humanos. Y de hecho, el Ecuador como Estado ya ha sido sancionado internacionalmente por ese uso desproporcionado de la fuerza que la ley intentaba regular, y este decreto que emite el reglamento lo que hace es tambalear inclusive la seguridad jurídica de cuál es el marco legal en que la policía va a actuar. O le va a hacer caso al reglamento o le va a hacer caso a la ley. Y lo segundo es a propósito de la manifestación, como ya lo mencioné, va a ser una herramienta para reprimir las manifestaciones sociales que se vengan desarrollando. Pero lo más importante que tiene que tener en cuenta los movimientos sociales, los activistas, las organizaciones en general, y es que una ley no puede restringir un derecho básico reconocido por la Constitución.
Y bajo este derecho que tenemos de resistirnos, el derecho a la resistencia, nosotros podemos ignorar el reglamento que ha emitido el presidente Lazo y cumplir con lo que manda la Constitución, cumplir con lo que manda la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza y cumplir con lo que mandan los estándares internacionales de derechos humanos, y es que yo puedo salir a protestar sin pedir permiso, y la obligación del Estado a través de la fuerza pública es proteger esa manifestación y no reprimir. Eh, bueno, Fernando, ¿tú consideras tal vez que esto es entonces un poco una salida fácil de parte del gobierno nacional, eh, que se le ha salido un poco de las manos del hecho de la inseguridad, como para, no sé, como para tapar un poco toda esta situación de criminalidad? Sin duda alguna, las medidas que ha venido tomando el presidente Lazo en materia de seguridad han sido medidas superficiales, han sido medidas discriminatorias también, porque vemos que en los sectores donde hay más militarización, más uso desproporcionado de la fuerza, son en territorios totalmente empobrecidos. No hay un análisis técnico, un diagnóstico real de cuál es la situación de la criminalidad en el Ecuador y cuáles son los nudos críticos que hay que enfrentar. Eh, por ejemplo, la muerte de personal militar, por supuesto, evidencia la falta de planificación técnica que tiene el gobierno. Está enviando a fuerzas policiales y a fuerzas militares a espacios donde el gobierno no sabe qué ocurre. Entonces, eso también es una grave violación para los integrantes de la fuerza pública. Y al final quienes terminan siendo asesinados son los cabos, son las personas de último mando dentro de las fuerzas públicas. Entonces, como organización, pertenezco al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, también hemos exigido que la poca tecnicidad que tiene la política de seguridad del gobierno no solamente viola los derechos humanos de las víctimas, de represión o de uso desproporcionado de la fuerza, sino también de la misma fuerza pública, porque se enfrentan sin equipamiento, sin planificación y sin respaldo técnico a escenarios graves de criminalidad que puede poner en su vida en peligro. Fernando, y finalmente me gustaría preguntarte si tú consideras que esto va a ser beneficioso únicamente para los policías y militares, o consideras que incluso para ellos no lo va a ser. No va a ser beneficioso para nadie. Cuando yo doy una luz verde de usar el arma letal para escenarios, para cualquier escenario en general, vemos ahí manifestaciones violentas, el uso ejercicio de la fuerza para poder proteger movilidad, entre otras cosas. Eso puede primero generar responsabilidad penal y administrativa para los integrantes de la fuerza pública. Y segundo, va a ocurrir lo que ha venido pasando en estos últimos años: enfrentamientos entre policía y personas, y vamos a terminar en una masacre. La intervención contra la criminalidad que tienen que ejercer los estados tiene que ser técnica, no tiene que ser discursivamente política, tiene que tener una planificación previa, un diagnóstico, y hay que aprovechar el respaldo internacional que también están haciendo agencias de cooperación. Hay que apuntalar, ese es el nudo, digamos, más débil de este gobierno. No tiene una forma técnica para poder enfrentar la criminalidad, y por eso es que todos los días escuchamos muertes de civiles y muertes también de integrantes de la fuerza pública. Un poco viendo el decreto, estaba viendo que una de las condiciones que tienen los policías nuevas para usar el uso de la fuerza era un poco este tema de la verbalización, lo que a mí me parece un poco pasado, no sé. No sé qué opinas tú. Sin duda alguna hay fases para ejercer el uso de la fuerza, ¿no? Hace poco estábamos dando un taller a integrantes de las Fuerzas Armadas y decíamos que el solo hecho de desenfundar su arma, el solo hecho inclusive de estar presentes en un espacio, ya implicaba el uso de la fuerza. Y este primer escenario de la verbalización tiene que seguir cumpliendo como que otra serie de escenarios, ¿no? Pero lo importante es bajo qué escenarios tú activas el uso de la fuerza. Lo puedes activar, por ejemplo, cuando ves que se está cometiendo un ilícito, un robo, un intento de sicariato o qué sé yo, alguna
algún cometimiento de una norma grave contra la integridad personal o la vida. Pero tú no puedes activar el uso de la fuerza. Tú no puedes ejercer ni siquiera la verbalización en espacios donde hay una manifestación social. Entonces, eso corresponde también al uso legítimo. ¿Cuándo es legítimo o no? Es legítimo cuando hay actos ilícitos, cuando hay intentos de robo, muerte, pero no es legítimo activar el uso de la fuerza cuando hay una manifestación. Por más que tú creas en tu interior de que eso puede perturbar el orden, no es legítimo el uso de la fuerza en contextos de manifestación, es algo que ya lo he mencionado, el sistema interamericano y el sistema universal. El Estado ha sido condenado inclusive por eso, por activar el uso de las fuerzas en contextos ilegítimos. Eso creo que sería todo, Fernando. Te agradezco muchísimo. Y Listo. bueno, Bueno, gracias por la entrevista y cualquier aclaración o pregunta, ahí nosotros encantados. no, gracias a ti, Fernando, y ahí estamos en contacto. Ha sido realmente un gusto y que te vaya muy bien. Hasta luego, cuídense, chao, chao.